Hola, de nuevo estamos al aire. Bienvenidos a Cognitivo Podcast, tu podcast sobre salud mental y psicología. Yo soy tu host Gerardo Valdés y recuerda que es un programa donde tratamos estos temas desde la cultura pop, la música, el cine o la literatura. Te invito a que te quedes en este viaje. Cognitivo Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la gallada? Bienvenidos otra vez a otro episodio más de Cognitivo Podcast. Otra vez me estoy honrado de que me acompañe la licenciada Cintia Villavicencio. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo de nuevo en este proyecto de Cognitivo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Fíjate que tuvimos problemas técnicos ahorita, volvimos a empezar otra vez. Estamos todavía acostumbrándonos. Sí, hombre, ya estábamos a medio. Vi que se apagó la computadora y me di cuenta, en fin. Y hoy tenemos un episodio especial. Esta idea surge a través de la influencia como un homenaje a un programa que se llama La Conjura del Ludovico. Y ellos pues, han sido personas que han influenciado mucho en mi vida y son uno de los responsables indirectamente de que yo me haya decidido a tratar de hacer contenido y hablar de lo que me gusta y rodearme de gente que también ahorita actualmente no están al aire, ¿verdad? Situaciones de COVID. Les mando un abrazo, los extraño mucho y es un gran homenaje. Tienen chance, búsquenlo por ahí en iVoox, ahí están los episodios. Y son un podcast español que ellos están dedicados exclusivamente al análisis de películas con la psicología y grandes profesionales han participado ahí. Y pues me siento muy agradecido con ellos y esta es una manera como de darles es una manera de homenajearlos y darles las gracias por lo que han hecho. Y empezamos con un análisis de la película The Tale. The Tale es una película independiente que nace o es presentada en el Festival de Sundance en 2018 y tiene una calificación de 98 en Rotten Tomatoes, por lo cual es una de las mejores rankeadas de la plataforma. Ahorita está exclusivamente en HBO. Yo me tuve que suscribir a HBO después de haber hecho rabia con el final de Juego de Tronos. Pero sí, ya estoy ahí, sí. Esperemos que el gordito ya termine de hacer los libros y que nos dé un mejor final. Pero la realidad es esa. Me disculpan si estoy volteando mucho, pero ando con la paranoia que se me apague la compu de nuevo. Okay. Sí, entonces está en el Festival 2018, tiene una gran aceptación y es una cinta basada en las evidencias de la propia directora del filme que se llama Jennifer Fox. Ella escribe y dirige, tiene otras películas que son de tipo de corte documental y está la actriz que le da vida, se llama Lauren Dern, que le hemos visto como la licenciada en historia, la abogada del divorcio en la historia de un matrimonio, por la cual gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Y también la vimos en Star Wars y si la recuerdan también fue la paleontóloga en Jurassic Park 1, las viejitas. Entonces, ya entrando así rápidamente, la sinopsis dice literal, me la chuté ahí de internet. Dice: Jennifer es hoy una documentalista de prestigio. Ejerce de profesora titular en una universidad y compagina la docencia con la realización de sus propios proyectos. Es una mujer de éxito, es quien ha decidido ser. Un día, su madre la llama preocupada porque ha encontrado un relato que escribió cuando tenía 13 años durante el verano, en un campamento de equitación. Aquellos días Jennifer vivió con otras jóvenes en el rancho de Mr. G, una mujer fuerte y hermosa que quería enseñarle el valor del esfuerzo y disciplina. Todas las mañanas se levantaban a las 6 para salir a correr acompañados de un entrenador personal, un hombre de 40 años llamado Bill. Durante 3 décadas, Jennifer no ha querido o no ha podido recordar lo que pasó. Más bien sí lo recordaba, pero lo recordaba de otra manera. Sentía que algo no comprendía, que no tenía tiempo ni fuerzas para interpretar. Con 13 años sufrió repetidos abusos sexuales por parte de aquel entrenador y la entrenadora también, que la manipuló e hizo creer que vivía una relación amorosa que los demás no comprendían, que tenía que estar callada y no contársela a nadie. A grandes rasgos es la sinopsis de la película. ¿Qué te pareció? Es una
excelente película que aborda un tema muy, muy delicado y que quisiéramos que no existiera, pero es una realidad en el que trata de cómo fue una adolescente de 13 años manipulada por adultos para llevar a cabo un abuso sexual con ella. Entonces, la niña está confiada de su maestra de equitación, que es muy, muy linda, muy buena. Ella la veía como esas figuras que tienes cuando eres niña y ves una mujer hermosa, que talentosa, y ella la tenía como, wow, como una ídola. Y empezó a sentirse muy conectada emocionalmente con ella por el trato especial que le daba a la señora. Y entonces aparece también acá en la escena el entrenador, porque en su clase de equitación se las llevaban a correr, entonces el muchacho era el que las entrenaba para que corrieran y todo ese rollo. Entonces, la película trata de la manera, ¿cómo decirlo?, menos incómoda posible. No, es que no hay manera de que no sea incómodo. Es que en ratos las escenas, hay escenas que sí son incómodas. Ya ves cuando te estaba comentando por WhatsApp, sí hay momentos en los que sí tenían intención de voltear la cara a un lado, pero a pesar de eso, digo a pesar de eso porque a comparación con otras películas, ¿no? Sí. A comparación con otras películas, sí, claro, es tratada de una manera muy cruda. Pues cruda, pero con clase, pues se me hace que con clase, sí. Y las tomas como que más agresivas sí se nota, porque sí se nota que no es una menor la que está actuando, sí es una doble mayor de edad. Pero los primeros cuadros sí, pues te ponen luego las caras de la niña, una gran actriz. O sea, de verdad, en las escenas más, no sé, yo me sentí conectado con la chica y puedes sentir su miedo, su asco, su vergüenza, todo eso me hacía sentir nada más la gesticulación que tenía y cómo te iba abordando. La actuación de la niña es grandiosa. Sí. Y además muestra como todo este proceso de lo que es, o sea, yo creo que ya hemos como muy enterados de en qué consiste hasta cierto punto un abuso sexual de manera generalizada, pero no había encontrado una película que escenificara muy bien como el proceso que hay de aceptación y del abuso y todo este proceso que tienes, como que se da mucho en terapia y que de cierta manera esta protagonista lo hace sin ayuda terapéutica, que al final, bueno, creo yo, ya discutiremos el final después, sí. Pero bueno, lo hace así. Para entrar, todo esto viene porque hemos estado hablando un poco sobre lo que son relaciones y el tema de Frida Sofía y de cómo pues la población se polariza en que es que sí le creo, no le creo, como, ¿qué chingados somos nosotros para creer o no? Pues no, para empezar, ¿no? Y después lo siguiente es cómo bueno, sorry la interrupción. Ahorita que dices, ¿quiénes somos nosotros para creer y no creer? Acuérdate también que ahorita está bien grande el movimiento de yo sí te creo y el Me Too y todo eso, porque eso le ha ayudado a que muchas víctimas levanten la voz y cuenten sus historias que no contaron antes y que estuvieron escondidas por el temor a hablar acerca del abuso sexual que vivieron en algún momento. Entonces, sí, ahorita está como de moda esto y ahorita que dices, pues sí te creo, no te creo, ¿quiénes somos? Pero a final de cuentas, bueno, yo aquí quería hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia y de cómo algo que fue como un movimiento en redes sociales, cómo está haciendo que se destapen muchas cloacas, que es una cosa terrible, pero a final de cuentas es parte de la sanación de la víctima, que logre hablar es la primera parte para que puedan llegar a un proceso de sanación. Entonces, pues sí, todos estamos aquí en el chisme de si te creo o no te creo, pero sí es bien importante cómo el yo sí te creo como hashtag se fue usado
Facebook, en TikTok y yo no sé qué más porque yo ni sé nada más esas usan. dos, sí. Yo nomás esas dos son las que me gustan, pero Sí. ok, solo quería hacer Sí, ese pequeño paréntesis. Sí, obviamente eso ha ayudado mucho. Pero también, bueno, la parte que a mí se me viene a la mente es, pero ejemplifica muy bien cómo, yo creo esto, bueno, ni siquiera es mío, es forma, aunque lo critiquen, es de Jung, que al final de cuentas... tengo mis pequeñas, después tengo... Ya que tengo mis reservas con el psicoanálisis, se me hace una gran... No, sí, yo también. Se me hace una gran manera de explicar muchas cosas. Jung tiene muchas... Los arquetipos de Jung, bueno, en fin, genial. Después. Pero, sí, pero es esta parte donde al final de cuentas la sociedad... ¿Por qué tiembla tanto esto? Bueno, la sociedad... No sé si yo me voy. Yo creo que yo soy. La sociedad al final de cuentas es un ente que grafica muy bien como el escenario individual o el escenario sistémico, pues. Entonces la manera en que reacciona ante la divulgación de ese evento nos llena tanto, o sea, activa nuestros mecanismos de defensa y obviamente tienen que ver con experiencias de abuso, de manera que ahí se ve luego si están los que minimizan, los que evaden, los que reprimen, los que no quieren el tema, los que no creen, los que sí creen, los que... Entonces te puedes dar cuenta de esta manera que así como funciona la sociedad ante una revelación así funcionan las familias también. Ajá, sí, claro. Así funciona, porque es un tema incómodo. Y es tan incómodo porque es un tema, o sea, común, pues es un fenómeno que ocurre a nivel mundial. Y traigo unas cifras aquí que me gustaría compartir como para contextualizar un poco la gravedad, no un poco, para contextualizar la gravedad de la situación. Y es que, por decir, actualmente la cifra en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2019, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños ha experimentado el abuso sexual infantil. Y según la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Las cifras que provienen de denuncias equivalen que un 60% de estos abusos son perpetrados por personas de confianza dentro del propio círculo familiar. A pesar de esto, la percepción del proceso de abuso sigue siendo un tema que al ojo público le cuesta trabajo procesar, como lo hemos estado viendo alrededor del caso de Frida Sofía, y que cuando comparten la experiencia de abuso por parte de su abuelo, y en el que existió la percepción de un debate, existe la percepción del debate, o más bien lo que estás comentando es si creer o no en lo que una posible víctima expresa. Y la película, no, bueno, más bien como que la pregunta que siempre se hace ahí, yo escucho en redes sociales y a veces como en temas de café, es de que, sí, pero ¿por qué no lo denuncian a la ley? ¿Por qué lo hacen por la vía pública? El caso de Frida Sofía porque pues ya es porque es figura pública. No, y aparte porque ya esos delitos son caducan, no sé cómo se dice, pero sí, prescriben, pues. Entonces, bueno, por eso. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo denuncian o por qué no lo expresaron en su tiempo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O de repente esta parte de ¿por qué continúas? O sea, si fuiste víctima de abuso, ¿por qué sales en foto contenta? ¿O por qué sales abrazado de tu abusador? ¿O por qué siguiste viviendo ahí hasta que cumpliste 18 años? Y la psicología te da herramientas para entender todo esto, pero no encontré una película que escenificara muy bien este proceso y contestar esa pregunta. Mira, ve, por eso. Pues. Sí. Porque en el caso de la película, la misma protagonista ni siquiera interioriza o acepta o identifica un abuso sexual. Y ella lo ve como una relación. Sí, aquí en esta parte, hablando de cómo ella lo interioriza y cómo lo ve como una relación, no se percibe a sí misma como una víctima, sino como una jovencita que tuvo un amorío con un hombre mayor, algunos años mayor que ella. Sí. Entonces, aquí en la trama de la película, cuando se desenvuelve la historia, como vamos ahorita la otra grabación. Quedó bien perrón. Ok, bueno. Vamos al grano. Ahorita agarramos otra vez la inspiración. Ok, entonces ella empieza a tratar de
recordar a raíz de que su mamá le entregó unos escritos que ella había hecho, un ensayo para la escuela. La mamá se preocupa cuando lee el ensayo y ve la nota de la maestra en el que la maestra le dice que si eso es una historia real, una persona mayor estaba abusando de ella. Y de entonces, en el recuerdo, cuando está como el flashback y que ella recuerda en un punto que le dijo, yo lo inventé a la maestra. ¿Te acuerdas? Sí. Esa parte. Ajá. No, la maestra dice que por eso la ficción es este texto de dónde lo sacaste es mío, y la maestra asume que es ficción, no sé si por aminorar el tema, porque después pone una nota, pero lo hace ver como si fuera una ficción. La maestra fue la maestra es la que dice, bueno, ya así me quedé. Por eso la ficción es buena, porque nos hace vivir experiencias en situaciones en las que no estamos. Y también el recurso. Sí, como para explicarlo, porque estaba leyendo enfrente de otros niños. Sí. Y empieza con esta parte, y los recuerdos que nos muestran en la primera etapa es de una niña una jovencita que físicamente pasa de los 17 años. Sí, no 16, no, entre 16, 17 y 18. Entre 16 y 18. O sea, se ve claramente la estatura, una estatura adulta, y ya presenta pechos y ya se ve físicamente con cambios sexuales secundarios, ¿no? Eso, como que ese es el detalle más importante en lo que dividen como las conductas sexuales, en la cuestión de cuando es el abuso, antes de los casos sexuales secundarios es una agresión infantil, y después es otro tipo de agresión, sigue siendo abuso sexual, pero es otro escenario, ¿no? Sí. En fin. Y empieza con eso, y me llama mucho la atención la primera frase del ensayo de la niña, que esta es una historia de amor, es entre una mujer casada y un hombre divorciado que se aman, pero que no tienen contacto físico. Y ellos hicieron parte de esto. Entonces desde ahí te dice cómo ella describe, porque también cuando está hablando de esto se refiere a su maestra de equitación y a su entrenador de correr, porque era como dos actividades que hacían, que iban juntas. A grandes rasgos, la chica, el papá, la chica tiene un caballo y la lleva a un campamento. Yo nunca he entendido mucho esa dinámica en Estados Unidos de los campamentos de verano. Yo no me veo que mi mamá me soltara 30 días al cuidado de alguien más, pero bueno, o que yo suelte a mis hijos 30 días a los 12, 10, 9 años. No, de ninguna manera. No sé, sería chido que alguien que estuviera allá nos explicara un poco de dónde proviene esa cultura. No sé si creen tanto en sus leyes que creen que el hecho de tenerlas van a evitar que abusen de él. No entiendo, pues, pero en fin. Pero aquí no, o sea, no sé, desconfiamos hasta de las guarderías. Bueno, yo que desconfío de las guarderías y en fin. Entonces la lleva, y ella, el campamento que ella participa, están otras niñas, y está la señora G, que está casada con un doctor también mayor que ella, mucho más mayor que ella. Ahí identifico que yo creo que ella viene como de otra nacionalidad, ¿no? O no sé, pero veo mucha diferencia de edad, y como que el poder económico ahí lo tiene el médico, y ella pues está ahí, pues, ¿no? Y ella entrena y es destacada hasta cierto nivel de equitación. Y además existe Bill, que ahí me llama mucho la atención, que al principio no sé si lo prestan como Bill, pero en la mayoría de la película, y eso es una cosa importante, mientras que se está haciendo los flashbacks y cometiéndose como todo el arco del preabuso, lo llaman como Buda o Boda, no le llaman por su nombre. Es hasta después que cuando se hace referencia a posteridad, cuando la mamá habla con la hija y todo eso, es que lo nombran Bill, pero la niña no lo nombra Bill. Al principio de la película todas le llaman por otro nombre. Entonces, y él las entrena, pero rápidamente la película te hace ver cómo hay una atención especial. Atención especial para con la niña, pues, ¿no? Sí, para Jennifer. Para Jennifer. Entonces, no es hasta que va y ve eso, que se ve las cartas, que desata todo el trama,
la trama y va y visita a una de las compañeras que vive ahí y la compañera es la que le dice, oye, pero tú eras muy callada y casi no hablabas, eras como un niño, dice, no, yo no me acuerdo. Sí, y entonces ella entra en choque como que, yo me recuerdo como que más adulta y como más, con más interacciones, pues. Y es cuando va con la mamá y ella se busca en los álbumes fotográficos de la edad en que ella recuerda que estaba y no sé, pues no, dice, los de ese año a esa edad están aquí y le muestra ya los álbumes de esa edad y es cuando ella se ve que estaba más chica. Y ahí te hace como un flashback y los mismos recuerdos que nos habían mostrado, ahora ya parece una niña. Y ahí es cuando empieza a tomar forma esta parte de, híjole, entonces no estaba tan grande. Pero aún ahí ella rechaza la idea de que sí, pero no fue tan grave. Sí, pues. Entonces aquí la cosa es la manipulación del abusador y de la abusadora. Porque la cuestión se da que empiezan a ganarse la entrenadora y el entrenador, que es la señora allí y Bill, empiezan a ganarse el afecto de Jennifer, de Jenny. Empiezan a ganarse el afecto teniendo atenciones con ella, elogiándola constantemente, diciéndole que es especial, que puede lograr cosas. Y entonces llega el momento en el que la niña se siente muy cómoda y confiada con ellos, y ellos, para darle como esa pruebita de qué tan confiable es ella, es cuando ellos se atreven a confesarle juntos que ellos son amantes. Que ahí empieza el abuso. Los entrenadores, ahí es cuando empieza el abuso. Porque aunque nosotros, bueno, digo nosotros porque en algún momento no identificaba eso, pero creemos que el abuso es ya el contacto físico, sino el hecho que tú le pidas a un menor que guarde secretos para el adulto, a eso ya es un abuso. Pues. Él no tiene por qué guardar secretos. Claro. Y también lo que la película lo hace de manera magistral es la manera, hay un autor que se llama Gómez, por ahí voy a dejar en los show notes, voy a dejar la bibliografía, y él habla sobre un ritual, un proceso del agresor sexual, y vienen varias etapas, así a grandes rasgos. Está la etapa de seducción, de interacción abusiva, esta incluye actos sexuales, o sea, no es solamente en actos sexuales, inicia con actos no sexuales, pero es una interacción abusiva. Después ya está el asalto sexual o el abuso. Después viene la instauración del secreto y termina, bueno, hay la divulgación después y la fase de represión, la fase represiva. Y la película sí va caminando por todas estas etapas, nos va mostrando en la trama de la niña cómo va avanzando eso. Y es claro, si vemos la cuestión sistémica de cómo está constituida la familia de la niña, que es una familia amplia, son 4 hermanos, la protagonista se ve como de clase alta o media alta, y la familia los padres están en una etapa de crianza con conflictos propios de la etapa que son regularmente por cómo van a educar a sus hijos. De los hijos, Y el sistema demanda, ese tipo de crianza, el sistema demanda mucha atención porque pues hay niños chiquitos que su objetivo es que sobrevivan, no tanto como su educación, y de cierta manera empiezan a dispersar la atención de la niña, pues la niña no se siente tan atendida en atención. Además que siento que o percibo que hay conflictos de tipo matrimonial aparte de la crianza, pero no se ve como, bueno, yo no veo violencia, sí veo un estilo de comunicación como agresiva del papá, pero autoritaria, bien, eso, como autoritaria. Sin embargo, no muestran que sea una familia como muy desintegrada, pues más que nada solo están como el papá ausente, hombre de negocios, de una buena clase social. Sí, muy boomers, pues, ¿no? Muy de yo chambeo, yo estoy ausente, y algo que se instaura ahí es, pues en ese tipo de sistemas la moneda de cambio es la atención. Y los niños empiezan a percibir que el afecto se mide en cuánta atención me ponen. Esto pasa regularmente porque no hay rituales de afecto, pues no hay una manera
en el que tú te puedas comunicar con el niño, en el que lo sigas amando en su vocabulario o en su idioma. Y los niños empiezan a decir, o sea, si pasas más tiempo con otro niño es porque amas más al otro niño que a mí. Entonces, y la figura paterna siempre es mostrada como ausente y distante, inmerso en los negocios, probablemente, aquí ya son mis deducciones, desvinculado emocionalmente y con una nula relación íntima con la protagonista, ¿no? La cual define su necesidad, esta falta de relación define su necesidad de atención y aceptación, que finalmente la deja expuesta, porque esas son las vulnerabilidades que explotan rápidamente los agresores al momento de tener contacto con ella. El que bien lo haces, esto es una familia. A mí me llama mucho la atención cómo el primer concepto que le muestran a ella es vamos a formar una familia, pues somos una familia. Y en esta mesa no va a haber secretos. Pero todo basándonos en el ritual del proceso que está en la literatura de Gómez, que dice que es seducción. Lo primero importante es identificar que este tipo de personas de agresores sexuales de este estilo, que son dentro de los sistemas, siempre se instalan como figuras de poder. Siempre se instalan como figuras de poder y tratan de ganar la admiración tanto de la víctima como del sistema. La seducción regularmente aplica tanto para la que va a ser víctima como para el sistema del que está rodeado. Para el agresor es importante que confíen en él para pasar más tiempo con la víctima. Así y de esa manera van teniendo como un plan en el cual como tiene como cerrado no hay necesidad de sospecha, pues elimina la cuestión de la sospecha. Entonces ellos lo hacen bien y utilizan elogios y muestran aceptación para ir construyendo la confianza. Y después viene el regalo. El regalo siempre en la cuestión de seducción, el regalo puede ser simbólico o material, pero los agresores siempre van a otorgar algo que tú consideras valioso. En este cambio era la aceptación, pertenecer a una familia, sobresalir por delante de sus compañeras y de sentirse especial. Eso era lo que ella, lo que ella estaba recibiendo. Y que ella percibía como un lugar seguro estar con ellos, porque ella podía quejarse de sus papás y decir que mis papás, que mi familia, que las típicas quejas de un adolescente con muchos hermanos pequeños y con papás con los que no tiene una buena comunicación. Entonces eso también es parte de la manipulación con la que ellos lograron enganchar a la víctima, el que ella se sintiera con la libertad de quejarse, y que ellos estaban así como súper interesados y muy comprensivos en cuanto a lo que ella decía, dándole la razón. Entonces ahí ella se queda completamente en campaña. No voy a votar por ustedes, olvídenlo, ninguno, no sé quiénes son. Entonces en esa parte es cuando ya queda ella como más enganchada, como que ya se estrecha más el vínculo con los agresores. Con los agresores. Sí. Porque tanto la figura femenina como la figura masculina, ambos sabían desde un inicio hacia dónde llevar. Después nos damos cuenta a través de la película que no era la primera víctima de agresión, porque había una chica, pero la chica ya estaba en universidad, pues era adulta, pero ya ven, ese sistema ya lo habían puesto a prueba, pues ya era algo que ellos estaban acostumbrados a hacer, no era algo nuevo, pues. Pero sí dejan ver como que ella es la primera víctima de esa edad, en los que como ellos que fue la más pequeña, a la que ellos atraen. Y después de la ahí en la prueba están donde ellos le dicen, sabes que te voy a revelar un secreto, que en realidad nada más fue eso, pues fue a ver si tienes la estructura correcta para poderte vincular a un secreto. A un secreto, sí. Porque a lo mejor hay personas que no tienen esa estructura y no es que no sean susceptibles a ser víctimas, sino que tienen que manejar otro tipo de estrategias, ¿no? Pero también aquí es algo bien importante, esto sí me gustaría que quedara así como una anotación bien importante. Mucha de la responsabilidad inicial no es completamente de los agresores, es del sistema. El sistema, y esa es una parte en la que los padres debemos de... Yo entendí en esta película
porque cuando dicen, no, es que tu matrimonio está separado o tu relación con tu pareja está separado de tus roles de padre. Y digo, híjole, es complicado porque si hay mucha tensión, o sea, mucha tensión, mucho conflicto en tu relación como pareja, estás distraído de la crianza. Y es lo que estaba pasando con ellos, están distraídos de la crianza. O sea, no estás en la situación plena para estar al pendiente de lo que estás, porque obviamente te está impactando en todo tu ser los problemas matrimoniales que tienen. Pues. Entonces por eso ahí entendí yo por qué no debes de minimizar tus problemas matrimoniales, sino atenderlos rápidamente, porque en algún momento, y se oye bien lógico ya que lo digo así de que, sí, pues la mayoría de los pacientes adolescentes que tienen problemas tienen que ver con problemas de los padres, pero no entendía mucho la relación. Y lo que pasa es que si estás atento a resolver cosas y estás ahí cantando La gata bajo la lluvia, lavando los trastes, sumergida en tu propia dolor y rechazo y todo lo que estás viviendo en tu propia miseria, difícilmente puedes ver el contexto que tus hijos están pasando. Pues, ¿no? Y además que todo ese conflicto que decían los padres, lo que pasa es que no establece los canales de comunicación emocional acertados con la protagonista. Pues. No me queda claro si es la mayor o hay un hermano mayor y después ella, pero sí está dentro de los mayores. No, yo pues. tampoco, Solo entonces, se ven unos chiquitos. Y está después en este proceso vemos cómo la van introduciendo, y una vez que ella no dice, hay una escena muy especial, que es, ella todavía, bueno, parte de la seducción, hay que hablar sobre el adoctrinamiento. Cómo los agresores, y la mayoría de los agresores lo hacen, ¿no? De cierta manera, empiezan dentro de la preparación para el abuso sistemático. Y aquí hay que diferenciar las agresiones sexuales como los asaltos sexuales de las agresiones sexuales dentro del sistema, que es lo que estamos hablando. El asalto sexual se da por un desconocido y es violento y es pues hasta cierto punto incontrolable, pues, o sea, nos puede pasar a cualquiera el asalto sexual. Pero el abuso sexual infantil dentro de tu propio sistema es diferente, pues. Y esto habla del adoctrinamiento, cómo ellos empiezan, porque en esa primera instancia no hay un acercamiento sexual de parte de los agresores. Ella se regresa a su casa y parte, o sea, dura de verano al otoño, porque hasta el otoño es cuando regresa, carteándose con ellos, pues, y cómo ellos sistémicamente van reforzando la idea de te apreciamos, te queremos, te extrañamos, que man, no te entiende, nosotros sí, bla, 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 y van perpetuando esto. Cuando la niña, y este es el evento que a mí se me hace que es el parteaguas de todo esto, es cuando la niña está teniendo una relación de amistad, ¿no? Una relación de amistad con un niño de su edad. Es un niño de su edad. Y él ya se va a ir de la ciudad y le dice, te invito a la feria para que pasemos. Y ella se entusiasma. Y yo me acuerdo lo valioso, lo importante que era ese tipo de eventos cuando tenía yo 14, 15 años. Pues. Y como ella va con la mamá, creo que los interrumpe en el coito, pues. No, sí. Sí, los interrumpe ahí de manera que ella expresa, pues ella dice, es que es bien importante, y su cara dice, que quiero ir, es bien importante. Y no, ni lo conocemos y todo esto. Y la mandan a la chingada. Pues. Y no la dejaron ir porque no sabían ni quién eran los papás. Y cómo si la dejaron allá. Después con... Sí, y es lo que a mí me llamaba la atención, de que es otra cosa, antes de continuar. Y hablando del sistema familiar, es también cuál es el acercamiento que el sistema tiene, o cuál es la experiencia previa o los conocimientos previos que el sistema tiene ante las agresiones sexuales. Y hables con una escena, la película, donde la abuela es la que habla sobre agresión sexual. Dice, no, que violaron a alguien, que no sé qué, pero... Así que para que no se fuera a correr sola. Pero te hablan, o sea, ahí te muestran cómo, y eso me pasó a mí y puede pasarle a muchas familias, cómo vemos la agresión sexual como algo externo, más orientado a problemas de tipo social, así que tiene que ver con la pobreza, la miseria, la inseguridad,
la falta de tratamiento para los violadores, no sé, pero lo vemos como algo despersonalizado, pues algo que está en la distancia. Y la buena lo lleva a la mesa de una manera alarmante, que no tiene por qué no ser así, pero en lugar de bajarlo a un nivel en el que sea funcional para los niños, llega el esposo, lo reprime y dice, no, aquí no se habla de eso, no quiero que tenga miedo y que eso. Y ahí ves también cómo el sistema, la otra parte del sistema, reacciona al tabú, pues al tabú del sexo, pero al tabú de la violación, pues como es algo que no se debe tocar porque nosotros somos ajenos a eso y no nos va a pasar, ¿no? Porque somos de clase alta, me imagino. Y la política de conocer a su familia pues tiene que ver más con el clasismo y que realmente están preocupados por la seguridad o la integridad de los menores, puesto que lo que tú decías, puesto que pues, si lo dejan allá con otras maestras que con la familia. Y esto se rompe porque en esa bomba esa bomba de emociones que tiene la familia y esta necesidad de sentirse, de esta necesidad de tener identidad y empoderarte y todo este rollo que tienes en la adolescencia, que es natural, el papá después entra porque le llevan a fuerza una cena donde el papá le dice, ¿cómo se apellida el morro? No, pues fíjate que sí los conozco. Y es cuando la niña, yo creo que dice, me identifico, le dice, pues tu chingada madre, no, o sea, podías haberme dejado ir. O sea, la revista, y entonces ella es cuando se va al espejo, dije, ahí es cuando yo decidí tomar mi vida en mis manos. Que aquí la pregunta es, ¿y eso es positivo o es negativo en los adolescentes, llegar a esa conclusión? Es peligroso. Sí, porque yo creo yo creo en que hay... Es peligroso en el contexto de la película. Exacto. Porque, como decías hace un momento, esa parte de la historia en la que la niña estaba entusiasmada con un niño de su edad y que aparte era de una familia que el papá sí conocía y que incluso le dice, jugué con su papá golf la semana pasada o hace un par de semanas. Entonces, ahí la historia podría haber sido diferente. Porque si la niña la hubieran dejado a la niña que saliera con el niño de su edad, hubiera tenido ella ese entusiasmo de un adolescente ilusionándose, el primer amor, un niño, un chico de su edad, y a lo mejor la historia hubiera tenido un rumbo totalmente diferente. Entonces, pero ella se vio tan afectada emocionalmente en el momento en el que el papá le sale con esa cosa, pues. Entonces, ahí es cuando ella dice, yo ya decidí... ¿Cómo dijiste que dijo exactamente las palabras? Decidí poner el control de mi vida en mis manos. A mí me llamó mucho la selección de, bueno, en inglés decidí poner mi vida en mis manos, o el control de mi vida en mis manos. Sí. Y en la traducción decía algo como, decidí tomar el control en mis manos. Pero el tema del control es el que a mí me llama mucho. Sí, porque entonces ella ya ahí tomó la decisión de no estar pidiendo permiso a los papás y que iba a hacer lo que ella le diera la gana, y precisamente fue lo que hizo. Ella ya estaba tan molesta con los papás porque se sintió incomprendida y ellos y la pareja esta de los agresores le estaban dando la comprensión y el afecto y la comunicación que ella deseaba tener de sus padres. Entonces, en este punto en el que ella decide tomar el control, ahí fue cuando suceden todos los hechos. Porque la emancipación, o sea, hay una emancipación simbólica que el adolescente tiene que pasar, que es esta parte donde me quiero separar de la identidad de mis padres, porque toda la identidad que el adolescente tiene proviene de la crianza, pues, y pues, dependiendo de lo que nació, que es como su temperamento y las necesidades químicas y todo esto que genera la personalidad y las condiciones sociales que está, pues demandan el líbido hasta ciertas zonas que a lo mejor contrarrestan con la persona que la crianza le ha dado, y ahí tiene que romper porque es necesario que rompa para que él pueda tener su personalidad. Sin embargo, ahí es donde viene el problema, que este es el problema, la manera en que lo hacen, o sea, el montón de sentimientos, yo creo que ahí es como que la parte trascendental. Y momento de autorrevelación del Gerard.
Yo recuerdo mucho, yo tengo una cosa de mi infancia que yo ya lo comparto de risa y lo compartí con mi mamá, que una vez yo estaba en la secundaria y mi mamá está en la secundaria y venían, la primera vez que alguien de mi salón cumplía 15 años, ya en tercero, tenía 14 años, y mi mamá no me dejó ir porque no estaba de edad de ir a las quinceañeras, pues. Y sí, o sea, ¿qué edad quería que fue a los 18? Y mi mamá no, la fiesta era, pues sabes dónde vivía yo, ¿no? Por el Fobista Spencer, y el sindicato del Bimbo quedaba muy cerca, pues unas 3 cosas, podría haberme llevado caminando y recogerme caminando, pues, ¿no? Sí. Pero no quiso, o sea, simplemente no quiso. Pero ese día yo ya había quedado con una chica de bailar y me iba a declarar y había hecho toda una historia de esa relación que iba a tener y iba a ser... Era tu propio cuento. Mi evento, pues era el evento, pues era el evento de yo me veía, pues, ¿no? En aquel entonces yo todavía seguía siendo más tímido de lo que soy. Muchas veces. Pero sí era muy tímido, o sea, sí tenía problemas, venía de sobrepeso y varias cosas. Pero eso me marcó, o sea, y yo me identifiqué mucho con la chica, porque yo también llegué a la conclusión, me acuerdo que esa noche sentí tanta rabia, tanta impotencia, tanto dolor, tanta frustración. Obviamente era era la gota que derramó el vaso, venía sintiéndome solo y venía sintiéndome así desde hace tiempo, pero ese símbolo de que no te importa lo que yo siento y no puedes tener la capacidad de valorar lo que es importante para mí, es lo que me lastimó y me sentí realmente ofendido. Y esa fue la última vez que le pedí permiso a mi mamá para salir. Y después de eso me acuerdo, yo hoy lo comparto así que chale, güey, porque ya tengo hijos de esa edad, de que tenía 16 años porque entré a la prepa, pero ya me iba desde las 8 de la mañana de la casa y metía mi ropa de quinceañera en la mochila y no regresaba hasta el otro día a las 3 de la mañana, así que mi mamá se pasaba, ¿de dónde está mi hijo? No había celulares, ni WhatsApp, ni nada. Entonces, sí, o sea, sí reconozco esa madre, chale, güey, qué pinche infierno le di a mi mamá en esa situación. Pero identifico esta parte de que, y en el fondo, yo creo que también tiene mucho que ver, también lo que pasa en el fondo era, Andy, ahora sigue la mía, pues ahora sí, ahí viene todo esto que siento contigo, te lo voy a volcar y no voy a sentir el mínimo de culpa por perseguir mi placer. Y yo creo que esa es la distancia emocional que permite que ella la ponen vulnerable, porque no es que permita, está en una situación vulnerable que permite que los agresores aprovechen y la seduzcan. Si de por sí ya habían empezado el trabajo y de seducción con la niña, haciéndose su amiga, haciéndola sentir especial y todo el proceso de las cartitas y todo esto, entonces los papás les dejaron como el terreno ahora sí ya listo para que la niña se viera involucrada en algo con los agresores, los papás obviamente sin saber. Pues ahí hay otro tema también. Que una acción que para ellos fue tan poco relevante como decirla, con la facilidad que los papás le dicen a sus hijos, no vas. Pero ni siquiera una explicación o a ver, hay que sentarnos y vamos a platicar a ver por qué no. Entonces, autoritarios, era el estilo de comunicación y de crianza en esa familia, el autoritarismo, porque, o sea, si la historia se está desarrollando en la época actual y ella tenía ya 48 años, entonces pues estamos hablando que pues ya muy de los 70, pues yo me acuerdo de mi mamá no era de darme muchas explicaciones de las decisiones. Y es que aparte esa era la manera en la que se decía, dije que no porque no. Y ya porque yo dije que no, porque yo mando, porque yo soy la mamá o yo soy el papá. Y esa era toda la explicación científica que le daban a uno para negarle lo que quería. Y era así como que... Y el mensaje es, ni siquiera te mereces, o sea, ni siquiera voy a evaluar tus emociones. No voy a evaluar tus emociones y ni siquiera me voy a tomar ese tiempo porque lo que yo creo es lo que se tiene que hacer y es correcto. Oye, ahorita me acordé la frase de mi mamá, mi madre chula. Lloren cuando se muera su madre. Ya donde estaba uno todo encaprichado porque no le dejaban ir a algún lado. Lloren cuando se muera su madre. Sí, yo sí fui. Sí, vamos a llorar. ¿No? Sí. Yo sí fui un morro que me escapé mucho tiempo de mi casa, ¿no?
Bueno, esas ya son historias para otro episodio. Sí, cuando hablemos de eso. Las historias que no vamos a grabar. Y es que, sí, solamente para los de Patreon acá. Paga una cuota para conocer la miseria de tus terapeutas. No se dejan engañar. Todos los psicólogos tienen historias miserables. No llegamos aquí por casualidad. Entonces, ahí es donde, yo creo que ahí es donde se parte esto, porque la morra, ¿sabes qué? Se acabó. Voy a decirle a mi papá que me deje todos los fines de semana, a partir de aquí, a entrenar con ellos. Y lo que hacían era que ella iba y ya no iba a entrenar, ella se iba con él. Pasaba mucho tiempo con él. Y hay y ahí es otra cosa que también en la cuestión del abuso sexual infantil, no es algo como, ¿cómo se puede decir? Inminente o rápido, sino que es un proceso paulatino, pues donde, o sea, obviamente este personaje es una persona que tiene unos rasgos de narcisista altos y claramente es una persona sociopática, ¿no? Y él está constantemente enviándote una señal. Y eso trucha, acá como anotaciones para las parejas. Siempre que caigan, siempre huyan de las personas que tienen rasgos narcisistas y sociopáticos. Huyan. No se van a componer, no tienen remedio, ni siquiera como pacientes pueden resolver eso. Es muy difícil. Huyan despavoridos y despavoridas. No va a suceder. No. Y porque regularmente algo que él hace mucho es va y hace las peticiones de una manera en el universo romántico de la muchacha, de la chica, de la niña, con los poemas, o sea, utiliza un recurso que ella dice, a mí me gusta escribir, y utiliza este recurso, y inmediatamente después le dice, no, pues podrías hacer algo por mí. La manera en que elige la selección de las palabras es que no te dice, a ver, ¿cómo te verías desnuda? Y con unos ojos acá perdón por los amigos, pero de albañil cuando pasan los morros así de, no, pues o sea, te lo muestran así como que, ay, la frase que así a mí me dio asco es cuando dice, te quiero, ay no, eres tan perfecta, te quiero salvar de todos esos jóvenes. Y dije yo, ay güey, así como que, otra anotación para pareja, huyan de las parejas que les dicen, yo te voy a salvar, yo te voy a sacar, yo te voy a ayudar, no, porque ella está mostrando yo soy superior a ti, tú no puedes sin mí, y este va a ser el tipo de sistema que vamos a empezar a ejercer a partir de aquí, ¿no? Entonces, narcisismo. Así es. Entonces, trucha con todo esa como ese discurso romántico donde yo te quiero salvar. ¿No? Sí, y después de esa parte es cuando está ella leyéndole los poemas y que ahí es cuando ya lo que decías, que le pide que se quite la blusa. Entonces... Es que ni siquiera le dice que se quite la blusa. No, ¿cómo le dice? Permíteme verte real, tú eres perfecta. O sea, ¿por qué? Porque si estamos programados, o sea, si hay una cierta programación para decir, desnudarme frente a alguien más no es lo adecuado. O sea, si la familia aporta ciertos mecanismos como de atención o de repulsión, para repeler. Muy básicos, que es esto de que no me toques, pero él no se presenta así, pues él le dice, déjame verte, eres perfecta, quiero apreciarte. Y ella dice, no, eres tímida, no importa, que no sé qué, y ya la verbea, pues, y hace que se quite la blusa. Y le hace, de hecho, hasta un comentario de que no tiene pechos. ¿Tú crees que quiere una mujer con senos, sí, como Mr. G? Y ahí está aprovechando esta idealización y esta idealización y esta admiración que tiene por la belleza o por el modelo a seguir que tiene como Mr. G para vulnerarla, pues, ¿no? Es a través de la fantasía depredadora que tengo, y es trucha también anotaciones, pero es trucha con ese tipo de comentarios, pues, donde a través de la única manera, o sea, voy a utilizar un discurso en el cual yo te voy a poner en una situación de más poder sobre alguien que admiras, pero bajo la construcción de mi fantasía y mi discurso. Yo te estoy otorgando este poder. Y a lo mejor no te van a decir eso, pero sí, qué diferencia, ¿verdad? Estoy bien a gusto contigo porque realmente mi exnovia estaba loca, pues, cosas por el estilo. Todas las exnovias están locas, en todos los discursos. Sí, entonces, así como que... También esa onda de,
Sí. Porque así como habla la exnovia, así va a hablar de ti, ¿eh? No va a cambiar esa madre, no va a salir bien. Siempre. Muy bien. Entonces, la manera en que lo hace también es o sea, se me hace muy, muy real, pues, porque realmente en las situaciones en las que he estado atendiendo este tipo de situaciones, es claro que aprovechan su vulnerabilidad y aprovechan de su inocencia, aparte, pues, de las víctimas, y eso es eso es lo que hace más severo todo esto. Y el tiempo que se tomaron, tranquilamente, sutilmente, para empezar a enredar a la presa. Ajá. Que ahí viene un tip muy interesante, tip de paternidad, muy interesante, en la cual, ¿por qué debes de supervisar el contenido? En aquel entonces no había redes sociales y era por cartas, pero ¿por qué debes de supervisar el contenido de las redes sociales de tu hijo menor? ¿Y por qué? ¿Los menores tienen redes sociales o qué? Ajá. No deberían, pero bueno, ese es otro tema y ya después lo discutiremos. Antes de ser linchada por todas las mamás diciendo que ni tienes hijos, no digas nada. Ok, está bien, no voy a decir nada. Muy bien. Pero como psicóloga sí voy a decir en otro momento. Sí, eso me da el derecho. Eso me da el derecho. Aquí el punto es, no nada más la importancia de que por qué los papás tendrían que haber supervisado las cartas que estaba mandando la niña, y también tendrían que ahí fueron negligentes y confiados. Porque veían el papá, que fue el que llevó a la niña a las clases de equitación. O sea, el papá la veía así como de que guapo, la maestra bien guapa, joven, buen cuerpo, bonita, hasta la niña dijo, de buena manera. Ajá, hasta yo la niña sospeché que se iba a enamorar de y el papá estaba súper simpático platicando con la maestra. Entonces ahí también como que, sí, está bien, que vaya con ella. Y la veían como alguien muy, muy agradable y que estaba bien. Y pues el entrenador, cuando él fue a recogerla, porque ya después ya se tomaba la confianza de recogerla en la casa y decir, la entrenadora no puede venir, la señora allí, pero vine yo. Y la mamá se pone como que se incomoda un poco en el hecho de pensar, porque este hombre viene por la niña. Entonces él llega como obviamente un buen seductor, abusador, llega con un regalito, con flores para la mamá, y le traje este regalito a su esposo. Entonces ahí como que la zaranta. Para entonces ya está perpetrado el abuso físico, ya sí, o sea, ya la niña ya estaba siendo abusada. Sí, abusada repetidamente, de tal punto que fíjate, y esa es la locura porque es esa parte donde sí la pedofilia sí la veo como un trastorno mental, donde para él estaba siendo totalmente adecuado esa postura, porque a mí cuando lo vi, lo primero que hice, este güey lleva regalos y, señora, he seguido a su esposo y lo admiro y que no sé qué, como si fuera un novio. Entonces dije, este vato tratando de seducir al sistema, pero al mismo tiempo se delata su conducta con ese papel de traer regalos y eso, y la mamá. Y como para suavizar esa situación, o sea, las puse en la inteligencia del abusador, porque hace algo como le baja el gorrito, o hace algo como jugando, como el tipo de cosas que haces con alguien que es un niño, que tú percibes como un niño, jalarle el sombrero, las cosas que tú haces con tus hijos o que yo hago con mis sobrinos, como jalarles algo. Sí, un jugueteo inocente con un niño. Entonces él hace una cosa así, como que le baja el gorrito de la chamarra a la niña, como dándole un tono de te veo como una niña enfrente de la mamá. O sea, ahí son muchos puntos en los que se ve claramente cómo está manejando cómo está cerrando. Pero ahí hay una parte, decía, también en el proceso del abuso sexual, hay una etapa que se llama la etapa de divulgación, que es regularmente donde el secreto, voy a decir el secreto, porque yo sigo creyendo que en un sistema no puede haber secretos, no existe el secreto en un sistema. Cuando ya evalúas los casos clínicamente y haces como a mí me ha tocado trabajar a nivel sistémico con víctimas de abuso, te das cuenta que todo el mundo sabía, pero no lo aceptaban. Les voy a cobrar publicidad a los de cuentos. Todo el mundo sabía, pero sus mecanismos de defensa les prohibían,
o hacerlo consciente o hacer algo, pues, o sea, pero de que todo el mundo sabía que era inadecuado, que estaba pasando algo, todo el mundo lo sabía, ¿no? Yo creo, y esa fue la razón porque ahí se ve muy claramente cómo la mamá, su instinto maternal, o sea, la primera impresión que tiene ella es de, güey, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Y va y lo rebota con el papá, lo comparte con el papá, y el papá otra vez va a decir, no pasa nada. Y ¿por qué? Porque no tengo la estructura suficiente como para ponerme a pensar que eso está pasando en mi familia. Entonces, y esto es apuntes de psicología. Todos los sistemas van a tender a la homeostasis, pues todos van a querer retornar al equilibrio que está. Cualquier perturbación ansiosa y sistémica va a ser gestionada, sí, administrada, gestionada por los mecanismos de defensa y por los mecanismos de afrontamiento que más ejercitados estén en el sistema, ¿no? La negación, la minimización, la racionalización, la justificación, o sea, esos mecanismos de afrontamiento y el desplazamiento, la proyección acá, los mecanismos de defensa. Pero siempre, o sea, y nosotros también, luego en cuanto surge el trauma, lo primero que van a salir son nuestros mecanismos de defensa a tratar de estabilizar. Para eso sirven y son propios. El problema cuando son traumas muy intensos es que el mecanismo de defensa se queda activado y ya es patológico, ya resuelve muchas cosas que no debería de resolver a través de ese mecanismo de defensa. Entonces ahí se ve claramente cómo el sistema sabe. Y luego está lo de la abuelita, porque aparte se toma el atrevimiento del amigo de llevarla, o sea, todavía le dice a la mamá, se despide, le dice a la doctora, le dice a Mr. G que la traiga el domingo a tal hora, y luego le dice el vato, sí, alguien la va a traer a esa hora, así como me vale madre tu petición, o sea, no le dice sí, y la lleva a él, pues, y ahí es cuando se despide de beso, baja a agarrar de la mano y se despide de beso en la boca de la niña, y la abuela lo ve, pues, y la abuela ¿qué estabas haciendo? Y le hace machín mega de tos, y la morrita se encierra en su cuarto, y se calla, no dice nada la abuela. Ese es lo... Aparte que ¿por qué la abuela no dijo porque nada? La percepción que ella tiene del abuso sexual sigue siendo externo, pues. Entonces ella es eso a lo que yo le llamo violencia y le pasa a la gente pobre que corre sola en la noche y por falta de inseguridad puede estar pasando en mi familia, me causa tal ansiedad y cómo lo gestiono. Pues ¿cuáles son los mecanismos de defensa que más vemos en ese sistema? La negación y la represión. Lo niego, lo reprimo. No digo nada. Y eso se ve claro, hay una conversación que tienen ya de adulta con la mamá donde le dice, pues... No, que le preguntan que si la abuela no se lo dijo. Sí, que él dice, nunca me dijo nada, lo hubiera matado. ¿Cómo no? No. Y es eso, pues es importante, por eso la sexualidad no debe de ser un tabú en las familias, eso es precisamente lo que evitas, eso precisamente lo que quieres evitar al derrumbar el tabú del sexo en tu familia, pues el que sea un tema que se pueda hablar abiertamente, porque eso blinda y protege a los niños y a las personas que habitan ahí de la vulnerabilidad a la que pueden ser expuestos. Y total que es importante este hecho de cómo el sistema reacciona a través de la divulgación, ¿no? En la etapa de divulgación. Y están esas dos, son como esas dos. Una cosa es cuando se descubre en ese momento y que todos ¿y cuántas historias no te sabes de niñas o pacientes que fueron usadas sexualmente que su mamá lo sabía? Sí, muchas. Pero que no hizo nada. O que lo dijo y que no le creyeron y le creyeron a la pareja o al papá o al tío o al esposo, o le dijeron no digas ni madres y no digas esto y no, estás loca, eso no puede haber pasado. O en relaciones incestuosas de hermano, cuando los hermanos abusan de las hermanas. Y esa es esa parte de cómo nosotros integramos el abuso sexual en nuestro sistema. Pues sí es, y digo integramos porque es algo que sí tienes que integrar, si existe, si pasa, si nos puede pasar, no estamos exentos de eso, es algo bien común. Y la otra vez tuve una conversación con mi hijo, el de 12 años, Gerardo, y le decía, cuando estábamos hablando del abuso sexual, dijo, es que es bien común, Gerardo, de verdad, sí. Es más, en tu familia existen víctimas de abuso sexual, ya sé,
no le iba a abrir quiénes son, pero es simple pregunta. O sea, de verdad, solamente acércate a las mujeres de tu familia, pues, y pregunta si ellas han estado en una situación y pasa así de cerca, y se quedó sorprendido porque es esta parte donde sí existe el abuso sexual, es cometido por gente mala, pero mi familia, todos los que me rodean no son malos, y por lo tanto ese es un evento que está ajeno a mí. No está ajeno a ti. Así es. Y entonces ahí es cuando empieza como el cierre del personaje. Cuando cierra el personaje, no sé si quieres ayudarme a contar un poco sobre eso. Ok, cuando ya los abusos ya fueron... ok, ya me ubiqué, andaba medio perdida. Ok, viene una parte en la que también es como clave aquí, en la que ya estaba planeado que participaran en un acto sexual. Ya no eran solo Jenny y Bill, sino también la señora G y la chica universitaria, no adolescente. Antes de que sigas, al principio se muestran como que el ¿cómo se llama? Bill siempre fue el que estuvo ahí, pero justamente antes de ese evento es cuando cuando la propiedad recuerda que en el asalto sexual también participaba. Sí, hay una escena que recuerdo que están acostados y que el vato dice, Mr. G tiene una fantasía de que le besen los senos. Así sí. Y ella se hace, mis dos amores, y se acuesta en medio dándote la idea de que ella tuvo participación. Y cuando está ahí, cuando es el plan, que ella va con la universidad y dice, sí, teníamos el plan de ir, pero Mr. G, pues ella siempre fue el gato que le llevó, ella fue el cebo que llevó el ratón al gato, dice. Y como que le dice algo de participaba, ella siempre participó activamente. Y eso es esa parte donde no te había mostrado eso. Hasta ahí es cuando ella ya recuerda que también que participó, la señora allí estaba involucrada, que no era nada más Bill. Sí. Entonces, bueno, aquí cuando sucede esta parte, la niña ya había tenido, la niña ya había sido violada, ya había habido una penetración, que hubieron intentos previos, que también ahí es muy explícito, horriblemente explícito, pero es como una parte importante en cómo se dio el abuso, porque él nunca dejó de tener control sobre la relación, y él nunca perdió nunca permitió que la manipulación emocional se viera dañada con el dolor físico. Entonces, incluso para llegar a perpetrar la violación, estuvo como de poquito, y él mismo dice con sus palabras horribles y asquerosas que estaba abriendo camino. Sí, entonces estuvo intentando de poquito a poquito hasta que logró penetrar completamente a la niña, y esas son las escenas de las que hablábamos que están... Ay, no. Pero sí, ahí te muestra también cómo utiliza todos estos recursos que están en la... Fíjate, hay una frase que se instala desde el principio, que según esto Bill le dice a la señora G, y ella le dice constantemente, dice, el dolor, algo que tiene que ver con el dolor. El dolor es necesario, y algo así del crecimiento. Pues, sí, y por ahí la tengo apuntada, ahorita la voy a buscar. Pero ahí te están, constantemente la están adoctrinando, que parte del proceso, de cualquier proceso que tenga que ver con el placer o crecer, implica el dolor. Eso es una de las cosas más peligrosas. Incluso le dijo, después de esta, ya con el último intento de penetrar, fue cuando le dijo, después de esta ya no te va nunca a doler más. Y entonces ella está así como que con los ojos cerrados, pues esperando, porque ya sabía que iba a ser una experiencia dolorosa. Y después de esto, la niña se enferma. Cuando ellos ya tenían planeado, inventaron que iban a ir como a un torneo, un campeonato, una cosa así. Una cosa sistémica, pues. Entonces, pero porque ahí iban a hacer ya, no, pues no era el trío, era ya cuarteto. Bueno, sí, ¿no? Porque estaban... Puede ser un asalto grupal. Sí, exactamente. Entonces, la niña se enferma, empieza a vomitar, y la mamá le dice, pues no vas a ir
al campeonato o a lo que sea que hayan inventado, le dicen que no va, entonces ahí ya no ocurrió pues lo que tenían planeado, porque la niña no pudo ir. Porque el Bill siempre le decía de que es que estoy intentando hacer una familia y estoy intentando, híjole, y se me hace, ya ves que mi otra de mis placeres culposos, bueno, es sobre sectas y de Jones, los davidianos, o sea, muchos personas narcisistas, que son personalidades así, ¿cómo se dice? Pues que establece el culto a la personalidad, siempre tienen esa fantasía de tener un grupo de mujeres a su disposición, pues, y esa es la tendencia de este amigo, pues. Y lo consiguió porque al final fue entrenador de mujeres, pues tenía grupos de mujeres a su disposición, y elogiado. Y se enferma. Se enferma y entonces ahí se cancela el plan de lo que iba a pasar entre los 4 porque la niña se enfermó, ya no fue. Cuando ella se enferma es cuando ya le dice a él que ya no. Hay una frase que ella dice: mi cuerpo por fin expresó lo que mi mente llevaba tiempo diciéndome. Me sentía cansada y ya no quería continuar. Ahí, así como en terapia, ahí es como si estuviéramos una receta de, a ver, espérate, no me cuadra, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿cómo? Porque ella decide hablarle por teléfono y ahí mi teoría es que eso no es verdad. Ella decide hablarle por teléfono de nada porque ella se siente muy mal y ella empieza a recordar que no era placentera las experiencias sexuales que tenía con él. Para esto hay una escena que a mí, antes del cierre, hay una escena que a mí me impactó, que ella estaba viendo su proceso de aceptación del abuso y en su salón llama a una chica y le dice: a ver, cuéntame tu primera experiencia sexual. Y le empieza a decir: pues la verdad fue tierna y estuve con alguien de mi edad y éramos 2 niños que no sabíamos hacer nada y entonces finaliza la narración diciendo: y creo que tuve un pequeño orgasmo, en ese momento no sabía qué era, y la doña se siente así, se le ve la cara de la actriz como que ya dije, esa madre no te parece a nada de lo que yo experimenté, pues, o sea, es ese acercamiento. Y hay que aclarar que esta señora venía haciendo un documental con víctimas de abuso sexual. Y entonces se ve que regresa de nuevo a las cintas a verlas. Y hay una parte donde ella está hablando una víctima de abuso sexual y dice: no, después de en mi abuso sexual, desde entonces no tuve orgasmos y no encuentro pareja. Y ella se distancia luego, y esto me suena mucho a terapia de grupo cuando estás empezando con sesiones así de que, bueno, yo no fui víctima sexual, le dice, pero a mí también me costó mucho trabajo sentirme cómoda con alguien más y llegar a tener orgasmos. Pasaron muchos años. Y entonces normaliza, o sea, cómo dentro de su integración de la experiencia está normalizado esta versión, no hay placer, o sea, no existe el placer, no existe la intimidad. Y está muy claro, antes de seguir con el riesgo, de cuáles son las consecuencias del abuso sexual en la paciente, pues. Y recordemos que por acá tengo, pues sí, recuerdo que la paciente es una persona madura, es exitosa, no tiene hijos, está en una relación estable, pero comprometida desde hace 3 años. Yo la veo intelectualmente sobresaliente desde la infancia, se me hace sobresaliente, y es maestra de universidad, que no cualquier maestro de universidad en Estados Unidos, ¿no? Y los mecanismos que ella ejercita, o que ella cuando se gestionan más sus experiencias a través de la represión y la negación. Y es un ejemplo de cómo ella idealizó todo el abuso en una fantasía romántica. Y tiene mucho que ver a veces con las víctimas de violencia doméstica, que los maridos le ponen una chinga y después llega con mariachis, donde son más infieles y con flores y mariachis, y pero sí me ama, pues, ¿no? Y es esta parte de compenso con idealización y todo. Y
la negación en forma de realización en el modo que ella describe como una historia de amor. Pero aquí lo interesante, dices tú, bueno, y eso es un gran debate porque dices, bueno, si ella era exitosa, si ella estaba haciendo lo que quería y estaba feliz, ¿por qué chingados tenía que atender su abuso sexual? ¿No era mejor que ella se hubiera quedado con esa versión de la historia de amor? Y como psicólogo dices tú, no, o sea, porque sabemos que tienes que atenderlo, pero en el sentido común dices, me pasó mucho con la película de Shooter Island, que sale el Leonardo DiCaprio en la isla siniestra. Oh, sí, donde el vato se creía policía y parte de su tratamiento es que él recuerde que mató a su esposa porque su esposa se autodió. Y yo me acuerdo cuando lo llegué a discutir, ¿por qué chingados ponen al personaje a recortar a esa madre? Si no era mejor que siga creyendo policía. No, porque siempre iba a haber una molestia. Y mi maestro, Quintana, me acuerdo que eres con el que rebotaba esas películas. Quintana me dice, pero el vato era agresivo, dice, acuérdate que en la película hay una parte donde dicen que hay un prisionero de la celda fulana de tal, que el vato era bien agresivo y había matado compañeros y todo, era él. Entonces, la consecuencia del trauma no era aparte de su psicotismo, era el ser agresivo, pues. Y aquí es, a ver, aparte del trauma, ¿cuáles son las consecuencias del trauma en esta paciente, bueno, en este personaje? Sí, pero fíjate, en cuanto a lo que dices es, ¿por qué empezó a rascarle en vez de quedarse si ella tenía una buena vida? ¿No? Supongamos. A final de cuentas, acuérdate que la naturaleza humana es curiosa. Entonces, imagínate que tú ahorita te acuerdas de algo que no te acordabas. ¿A poco vas a decir, no voy a desbloquear ese recuerdo traumático? Vas a que en algún momento. A mejor yo no, pero a mejor alguien. Mejor alguien, pero digo, si has pasado 30 años reprimiendo eso, pues, y tienes los suficientes recursos para ser medianamente funcional sin trabajar ese trauma, ¿por qué cuando aparece un recuerdo tendrías que ir a terapia a trabajarlo? Pues, ¿no? Y la respuesta, igual que con Leonardo, es por las consecuencias. Y aquí y ahí va, una de las consecuencias que nos dejan ver de ahí es, en su desarrollo, es la promiscuidad. De que ella tiene múltiples parejas. Y no es de que, entonces que una mujer tenga múltiples parejas. No, o sea, las mujeres tienen el derecho, y si quieren elegirlo, vivir una libertad sexual que ellas decidan. Pero la promiscuidad ya hay que definir. Tener muchas parejas no es ser promiscua. Tener que la mayoría o muchas o la totalidad de tus encuentros sexuales sean ocasionales, faltos de intimidad, sin relación emotiva, eso es lo que se convierte en promiscuidad. Y eso sí es un síntoma. Porque entonces, regularmente las personas que desarrollan una personalidad que tiende a la promiscuidad, que tiene que ver con personalidades limítrofe y todo este rollo, desarrollan un tipo de compulsión sexual. Esta compulsión sexual es en donde son presas de un disparador, o son presas y lo ejecutan. Y se ve mucho en la historia, no juzgo eso, tú sabes que por mi historia personal jamás podría juzgar este pedo de que ella se metía con hombres casados, pero en la moral de su familia era algo que ellos identifican como algo que fue problemático, ¿no? Es que tú te metías con un montón de gente y eras promiscuo, con hombres casados, no te importaban sus esposas. Y me quiero imaginar ese tipo de personajes donde la morra trabajaba con alguien casado y se metía con él, pues y ella, y a través del autoengaño y la negación, en la que es el mecanismo de defensa, pues lo justifica a través de que no, es que tú eres muy anticuada y yo era libre y todo este rollo. Pero, y no digo que no casarse sea un mal síntoma, pero ella no se casa y no quiere tener hijos. Y eso es justamente el adoctrinamiento que recibió su agresor. Las familias son miserables, casarse es una traición y los niños no. Entonces, ella interiorizó esto, pues, como parte de su vida. Y aparte de ese... aparte del tipo de compulsión sexual que pueda tener, obviamente hay un aislamiento emocional, porque para poder ser promiscuo necesitas tener un aislamiento emocional. Tienes una incapacidad para establecer vínculos íntimos y emocionales, y se ve mucho con el símbolo de cuando el novio le lleva un anillo y él le dice, ¿ya viste ese anillo que te entregué? Y ella le dice, ¿tú crees que a mí me interesa el anillo?
no me conoce lo suficiente. O sea, él está dando un símbolo de un vínculo emocional y ella, no sé cómo. No, yo no me vinculo emocional. A pesar de que tiene 3 años de relación de compromiso. Entonces, está hablando de un rechazo compromiso, problemas de sentirse vulnerable o problemas de confianza. Dentro del aspecto sexual, problemas de tipo sexual como incomodidad, a pesar de las prácticas sexuales recurrentes, falta de percepción del placer, ausencia de orgasmo y objetualización, o sea, volver objeto de las parejas sexuales, ¿no? Que es también un requisito del promiscuo. ¿Y cómo compensa todo esto? Pues a través del mecanismo de afrontamiento de la realización. Soy una mujer libre, tengo control de mi vida, me follo a quien yo quiera. Y, ojo, esto no es malo per se, pues no es malo por sí solo, pues no. Sí. Porque las mujeres pueden ejercer la libertad sexual, pero ¿cómo sabes? Y aquí estamos así. Tip también, para ¿cómo sabes cuando tu conducta sexual es saludable o no? Y yo tengo así como un bien por mi experiencia profesional. Si después de tener relaciones sexuales lo que aparece es miedo, asco, vergüenza, culpa, no fue saludable. No fue saludable. Exactamente eso. Si dentro de la... Porque puede haber aparecido una vez o dos, porque apago el aire. Sí, ya está. Voy a pasar aquí. Dime y lo apago rápido porque a ti te pega más. Y es que aparte sabes que soy bien friolenta y ya estoy como... Sí. También puedo cerrar la puerta para que no estés tan helado. Ajá. Sí. Yo porque la otra vez estábamos casi sudando. Sí, es que la otra vez estaba haciendo calor. Entonces, sí, en múltiples ocasiones yo tengo una sensación de ahí va. Momento de autorrevelación de mujer. En algún momento de mi vida, sí, muchas, no muchas, pero sí hubo bastantes ocasiones en las que yo sentí, justo después de tener sexo, esa sensación de subirte los pantalones y salir corriendo de la situación. Y eso no es saludable. No. O sea, lo que estaba haciendo no me estaba yendo bien. Obviamente estaba en un punto muy crítico en mi vida, pero sí llegué a experimentar esa sensación y lo he compartido y hay muchas compañeras como que han reafirmado eso de que de repente en un momento, pues sí, mientras que está la calentura y la cachondez y todo, pero en cuanto se va no sé, la libido, en cuanto se va eso, así como que chinga su madre. Y ya es como así como que yo no te pido el taxi, te doy 20 bolas para que te vayas, pues, ahorita el Uber es una chingonería ahorita de que yo me imagino esas situaciones como acá a medio calambre ya pidiendo el Uber, como que ya para que cuando ya esta madre acá ya se vaya a chingar a su madre, pues. Eso es un gran problema para relacionarte, pues, ¿no? ¿De qué te acordaste? No me digas. No te acuerdas. Ok. Entonces... Una balconeada. Sí, va. Entonces, bueno. Y es lo que... Y no es que ella lo acepte o lo diga, pero sí lo deja ver en la historia de que ella era incapaz de reconocer esos síntomas en sí misma. A pesar de que se... Y eso, fíjate, por eso se me hace bien chingona la película. Pues. ¿Cómo ese proceso la marcó tanto que terminó rodeada dando clases como una maestra en una situación de poder, replicando al agresor con una doctrina muy parecida a la que el agresor la condicionó, trabajando a través de víctimas sexuales, pero despersonalizándose de ellas porque no tiene la capacidad de aceptar. Pues, y ahí es cuando dices tú, por eso tienes que ir a terapia. Por eso tienes que atender ese tipo de cosas. Porque a finalidad, ella se ve que en el cierre, en uno de los últimos escenas, que ella tiene como una ¿cómo se dice? Una confrontación con la niña, con el personaje de la niña, porque tienen diálogos entre ellas mismas, que se hace un símbolo terapéutico muy chingón. Y ella le dice, ¿y qué? ¿Tú crees que estuvo bien? ¿Me engañaste? Le dice, tú me hiciste creer a la niña, tú me hiciste creer que había sido una aventura, y es que fue algo bueno, pero no, es que no es algo bueno, saqué una ala, dice, desde ahí ya te habla que su estructura cambió,
a ser fría. Ajá. A ser fría y a despersonalizarse de esto. Saqué una, pues, me violaron, pero pues saqué 10, no hay pedo. Entonces dice, sí, pero que, y no vas a tener, no te vas a casar, yo no me quiero casar, dice el niño. Y no vas a tener hijos, le reclama, y es que no vas a tener hijos. Yo no quiero tener hijos, odio a los niños. Y eso te habla del impacto que tuvo el trauma en ella, pues, en despersonalizarse. Y algo muy, 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 muy interesante es también la relación que tiene con la madre, pues, ¿no? Esta paciente, a pesar de que la negación y los recursos que más utiliza, esta chava, bueno, este personaje es completamente formación reactiva. Exactamente. Es todo abandono entre comillas, porque, bueno, no. Porque ella no dice que se sintió abandonada, pero me da la idea de que sí se sintió abandonada. Sí, porque fíjate, acuérdate que ella busca un refugio en otra gente y la envuelven con el rollo de que nosotros vamos a ser nuestra propia familia. Entonces, de alguna manera ella sí sentía el abandono emocional de parte de los padres, porque estaban la mamá ocupada con es que eran muchos niños, pues, entonces estaba ocupada con los más chiquitos y el papá ocupado en el trabajo, entonces ella estaba en ese... Aparte también tiene mucho que ver la edad en la que ella estaba. Sí, 13 años. Ajá, entonces ella no se sentía... Ni parte de los niños. Exactamente. Ni parte de los adultos jóvenes. Ajá. Sí, entonces, de cierta manera, aunque no lo haya expresado con palabras, pero sí hay un trasfondo del sentimiento de abandono o de no pertenecer al círculo familiar. Entonces dice, yo lo interpreto así, ¿no? Ajá. Clínica, o sea, así como viejo terapéutico. Me siento abandonada, me siento no querida, me siento distante de ti con la mamá, por lo cual todo este amor que siento, como no es correspondido, lo voy a transformar en desprecio. Y suelto una frase que dice, es que yo no me quiero convertir en ti. Y que lastima a la mamá cuando le dice eso, pero todo lo que ella hace, toda esta como estructura de yo soy una mujer fuerte, yo soy una mujer libre, yo construyo, y no estoy criticando a las mujeres que son fuertes y libres, pero hay una frase que me gusta mucho que dice hacer las cosas correctas por los motivos correctos. Ajá, exactamente, porque a final de cuentas la serie de decisiones que ella tomó, el estilo de vida, me voy a defender a mí misma. Aquí intervengo para defenderme y balconearme. Ok, las decisiones que ella tomó, el estilo de vida de una mujer independiente con su trabajo, que decidió no tener hijos, tenía un compromiso, pero pues, estaba así como de, porque veía el matrimonio como algo hostil, pero era por lo que decías, el adoctrinamiento que traía ella del agresor. Entonces, sí, aquí nomás el paréntesis es para defenderme yo también, de que sí, yo no quise mis hijos, yo no quise tener hijos. Pero no crean que yo soy formación reactiva. Yo estoy en la misma situación. No se vayan a confundir. No, sí, entonces, sí, lo que hablábamos ahorita, esa libertad sexual que ella tuvo fue parte como de la historia de abuso que tenía ella y fue como su... Sí. Ajá, pero no estamos de ninguna manera ni juzgando las decisiones de libertad sexual de ninguna otra mujer, ni las decisiones... Y más porque ahorita en estos tiempos yo veo que he notado mucho que personas han tomado decisiones en las que prefieren no tener hijos y que tienen perros o plantas, yo qué sé. También es un gran tema. Ajá, entonces he visto que hay como mucho... ¿Tendencia? Ajá, mucha tendencia y también mucho revuelo y debate y como una parte dice, es que no sabes de lo que te estás perdiendo. No, porque no tienes hijos, cuando tengas tus hijos vas a ser como wow, entonces está como muy no debo de ser cuidadosa con mis palabras porque las voy a decir desde mi punto y no quiero herir sensibilidades. Okay. Pero te puedes dar el permiso. Pero después platicaremos de este tema aquí, o sea, estamos viviendo en una época en la que hay diferentes estilos de vida y que ya no es como lo tradicional 100%, que por ejemplo antes era
vas a crecer, vas a encontrar una pareja, te vas a casar, vas a tener hijos y ahí te vas a quedar. Esa era la manera en la que nuestras abuelas así vivieron, ¿no? Pues se casaron, tuvieron hijos, se quedaron con su esposo hasta el día que se murió uno de los dos primeros. Y entonces han cambiado los tiempos y ya después, como por ejemplo en las generaciones ya de nuestros papás, ya se veía, no muy común, pero ya se veían familias divorciándose. Ya tenía unos amiguitos que, no, es que vivo con mi mamá sola porque mis papás se divorciaron. Ahorita ya muchos de mis amigos están divorciados, casados con otra pareja, con más hijos, entonces... Pero no también, es parte del adoctrinamiento tampoco, no, que recibimos de los padres. No, tampoco. Y también, pues hay los que tomaron la decisión de no tener hijos o de enfocarse en sus carreras o de enfocarse en lo que les hizo chingada. Yo no juzgo de verdad, ni profesionalmente. A mí no se me hace un síntoma, o sea, un síntoma de algo. Sí, a veces sí. No, sí, claro. Pero por sí solo no. O sea, por sí solo no, así de que es que no quiero tener hijos, es que tienes un trauma de no sé qué, no, por sí solo. Sí, probablemente sí. No vamos a decir 100% que no. Sí. O sea, es que sí, no conozco, la mayoría de las personas que conozco que están en eso, conozco su historia y entiendo perfectamente de dónde viene esa... y es totalmente válido. Sí, cada quien gestiona sus traumas, ese es un gran... Exactamente. Y si al contrario de mí que decidí, ¿cómo se dice? Heredar mis traumas también. Lo siento, niños. Pues algún tipo de herencia, pues hay personas que deciden no heredar eso, pues. Y también se me hace una conclusión muy acertada, o sea, si a mí me dicen, es que ir a terapia para eso, la resolución del conflicto será que salga embarazada y tenga hijos, pues no creo eso, pues, pero porque ella puede decir no hacerlo, el punto es la decisión, pues ya es lo que creo yo que radica la cuestión de terapia, es de que la terapia lo que va a ayudarte es a dos cosas. Uno, a tener conciencia, o sea, cuando hablo de conciencia no hablo de hacer cosas buenas o malas, sino a identificar, a aceptar, a reconocer, a graficar, a compartir tu vida o tus experiencias. Y lo segundo, te regala decisión. Porque muchas veces somos presas de nuestros traumas, somos presas de los modelos que nos heredaron, somos presas del dogma o de la doctrina familiar, porque las familias tienen doctrina del adoctrinamiento familiar y de los modelos que nos están dando, y entonces pues muchas veces no tenemos decisión, pues. Y en este caso, aunque ella sí, digo, y estoy juzgando a raíz, porque sí estoy haciendo un juicio, pero a raíz del mismo material que la directora nos está haciendo, a pesar de que ella expone que odia a los niños y que no ha querido tener hijos, hasta el último cuando se enfrenta a su trauma, ella ya exterioriza, es que odia a los niños, y cuando dices odio a los niños, a eso sí a mí se me hace un síntoma que diferente a no quiero tener hijos, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo va cerrando esta historia? Ok, ahí va. Por acá tengo el cierre, ¿no? Dice, lo importante en toda la película es el camino, te muestra el camino de la aceptación. Cómo poco a poco empieza a aceptar que no era un adolescente primero, que era una niña. Y son las personas del exterior las que lo hacen ver. Por eso es importante esta parte de ir a terapia o tener grupos de apoyo, porque te permiten ver cosas de tu historia que tal vez tus mecanismos de no te están permitiendo verlo. Porque ella estaba convencida a través de su autoengaño de que no era menor, pues, ¿no? Cuando empieza a ver los testimonios grabados de las escenas de sus documentales, se puede percibir cómo en primera instancia se separa de lo que ellas están exteriorizando, como yo no fui víctima de abuso y por eso. Y así empieza a normalizar la falta de placer o intimidad y la ausencia de orgasmo, pues, en sus relaciones. Y cuando la protagonista empieza a dar el cierre porque ella decide buscar a su agresor. Ella al principio está no tan convencida, temerosa, pero ella busca a su agresor. Para esto, el muchacho es un entrenador multipremiado, ya está viejo y retirado, y él le acaban de dar
va a ser consejero de una firma muy prestigiosa deportiva y que no sé qué. Entonces el vato profesionalmente lo están elogiando y ella va ahí. Entonces busca su versión en los premios y ahí podemos ver las fases terapéuticas, que eso es lo que más, así como que más me gustó eso. Sí. Primero vemos la primera etapa, que es el derrumbe de la fantasía. Pues. Cuando ella se da cuenta que el agresor ni la reconoce, ni la reconoce, ni la recuerda, aceptando que no fue la única. Así es. Y de que no fue importante para él, o sea, esta construcción donde, porque ella exactamente, su estructura de personalidad se radica en una mentira. O sí, hay un autor, no recuerdo ahorita, pero dice que todos los problemas de personalidad vienen de una gran verdad, que es una mentira. La gran verdad que ella se dice es que él lloró, yo lo terminé. Cuando lo dejó. Él lloró, yo lo lastimé, él se derrumbó, yo no. Y esa es su gran verdad. Y encima de su gran verdad, y eso es por eso hay que tener trucha de las mentiras que nos decimos a nosotros mismos, porque de ahí edificamos nuestra personalidad. Claro. Y esa expresa a través de nuestra conducta. Entonces ella lo primero que se derrumba es, o sea, güey, ni siquiera se acuerda quién soy. Por eso digo que probablemente esta escena donde ella habla por teléfono no es parte de su fantasía. Tengo que verla otra vez. De su fantasía de los recuerdos como ella se contó la historia. Yo creo que no. Lo más probable es que al no ir esa vez, la cambiaron por otra y ella dejó de ser importante. O crecieron porque, o sea, pueden ser múltiples, pero la decisión de haber terminado creo que no fue tanto ella. Pero esa es la mentira que ella se cuenta, pues por eso creo que esa es la gran verdad que ella y se derrumba, ¿no? Por eso es cuando a veces a mí me han cuestionado que por qué en los grupos ¿Puedo hacer un pequeño paréntesis que se me vino ahorita a la mente? En la cuestión en la que estás diciendo, cuando que tú crees que realmente ella no fue la que terminó la relación, hay una cosa. Cuando hay un abuso sexual con niños y están siendo manipulados, ellos siempre llegan a un punto en el que entienden que lo que están haciendo no está bien. Y entonces, a lo mejor, eso fue cuando ella, porque era una niña ya de 13 años, y a esa edad ya empiezas como a entender muchas cosas, porque estás interactuando socialmente con adolescentes de tu edad. Entonces, a lo mejor ahí en ese punto, ella, y luego hay una escena en la que ella está enferma y va caminando. Pues es que ella tenía cuerpo de niña chiquita y estaba siendo violada, pues estaba cansada, estaba toda madreada, entonces... Sí, claro. Entonces, ahí fue a lo mejor cuando ella entendió que ya, o sea, estaba vomitando, estaba dolorida, o sea, porque hasta me llamó mucho la atención cuando se ve la escena que ella va caminando de espaldas, se anda como con pijamita, así con pantalón, y que se ve así como... Sí, como cansada, como madreada, pues entonces a lo mejor ese fue el punto en el que ella dijo, ya no puedo, y lo hizo de esa manera por teléfono porque se sintió como protegida a final de cuentas, por la familia, sí, porque la mamá estaba preocupada porque la vio enferma, entonces cuando yo creo también tuvo que ver cuando sintió la protección al final de la mamá, al sentirse enferma y vulnerable, y la mamá poniéndole atención, amor y cuidado a ella, a lo mejor también ese fue el punto en el que ella agarró valor para decir, sabes que ya no quiero continuar con esa relación. Y él como el agresor, narcisista, manipulador, egocéntrico, pues iba a ser su drama de llorar. Sí, se me ve el objeto de placer y tengo que perpetuar la fantasía para tener control. Exactamente, porque tampoco la iba a dejar así como de que, chinga tu madre, al cabo que pinche niña pendeja, no le iba a decir eso, o sea, porque también él tenía que cuidar que siguiera existiendo ese vínculo emocional entre él y su víctima, porque no se iba a arriesgar a portarse mal con la niña y que la niña dijera, está pasando esto, y ahí sí se iba a... Y además dice que hubo cartas después, yo no sé, se ve que cartas dice, después de eso vinieron muchas cartas. A lo mejor él todavía seguía intentando mantenerla ahí porque... Sí, para evitar la revelación al sistema, ¿no? Sí. Entonces, lo primero, lo que me decían en los grupos es por qué a las víctimas se les hace empezar a compartir cada vez más
las experiencias de violación de una manera más detallada. Y es regularmente porque las víctimas, o sea, no las víctimas, todos tendemos a... Lo que recordamos realmente es más una recreación como nublada por nuestro mecanismo de defensa de lo que aconteció. Exactamente. Entonces ahí se derrumba la fantasía, se hace cuenta que no la reconoce, y es ahí donde acepta, porque ahí es importante, es la primera vez que ella acepta que yo odiaba esos momentos. Y le dice, yo odiaba esos momentos. Vienen los recuerdos que ella siempre vomitaba. Vomitaba después de cada encuentro, dice. Entonces ahí empieza a aceptar ella, interioriza, soy una víctima, dice, era una niña, por fin acepta que no era una joven, dice, era una niña. Acepta también que fue manipulada, tú me mentías, me dolía cada vez y tú decías que era que probablemente estaba embarazada y ni siquiera había tenido una menstruación. Y ahí es donde se rompe pues su fortaleza compensatoria, esta fortaleza compensatoria que ha venido construyendo, y empieza a abrazar su vulnerabilidad, pues, y empieza la tristeza, se ve cómo cambia, y una gran actriz, Cristina Reclán, dice que esto es, cuando entras en esta parte de la terapia, entonces cambias de la fantasía, ahora sí a cómo se siente, ¿por qué me hiciste esto? O sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué me lo hiciste? Dice, y eso es importante, porque la niña, o sea, la paciente, o en este caso se despersonaliza el agresor. Ella ya no es parte de la experiencia del agresor, ¿sí? Ella ya no conceptualiza como parte del agresor, porque mientras que... Porque ya se le cayó la fantasía. Ella ya se percibe como algo exterior a la agresión y dice, ¿por qué tú me lo hiciste a mí? ¿Por qué me lo hiciste? ¿No? Y él, no, que no sé qué, que tú eres el adulto, pues, y yo era una niña, le dice. Y empieza después dentro del proceso terapéutico después de eso empieza su cara de desprecio y empieza a describir el abuso, cuando dice, tú cuando me metías en la cama y me penetrabas y inmediatamente pasa la rabia, a la furia, pues ahí es cuando ya la aceptación del abuso ya está interiorizada, y entonces eso responsabiliza completamente al agresor, pues, como debe ser. Yo era inocente, o tú abusaste de mí, pues, y lo único que puedo sentir en este momento al darme cuenta, interiorizar esta experiencia, es furia. Y eso es lo correcto que tendrías que sentir, pues, ante eso. No sentirte bien, no sentirte enamorada. Y esa parte es súper importante en el proceso terapéutico en una víctima de abuso sexual. Esa parte de la furia, el momento en el que se da esa descarga emocional, que sale todo la todo el cochinero. Esa es la parte más curativa toda la parte, obviamente, o todo el proceso, pero esa parte en la que se da esa descarga. Sí, la catarsis, la catarsis terapéutica, porque es como el alba, pues, anuncia que probablemente esté cerca del último paso, pues. Entonces ella se acaba la sesión, se acaba la fantasía, acepta su calidad de víctima, inmediatamente el agresor se siente sobrepasado, fuera de ese sentimiento de poder control que él ejerce, porque todo estamos viendo que es una, ¿cómo se llama? Que es una ceremonia en su honor, pues, ¿no? Él está inmerso, inmiscuido, sumergido en todo su narcisismo y su soberbia, pues, ¿no? Ahí, entonces pierde por el control y la responsabilidad y la culpa, dice, tú no confiaste, tú no hiciste esto, que es lo que los agresores suelen hacer, pues los agresores saben hacer bien, responsabilizar a las víctimas. Exactamente. Responsabilidad, trucha otra vez. Hay tips. Si las personas que nos rodean tienen la tendencia a responsabilizar a las víctimas de abuso sexual, probablemente se identifiquen más con el agresor que con las víctimas. Exactamente. Entonces ella por fin puede conectar, y lo conecta con tú eras el adulto. O sea, tú lo eras. Él se va y toda la gente, y todavía ella rompe con el que, ¿qué? ¿Nadie más fue entrenada por este güey? Así como que a huevo hay más víctimas aquí, no sé tanto. Se va. Y aquí es donde viene lo hermoso de esto, pues, del cierre. Se va al baño y está inmersa en la crisis catártica, pues ya se ve que se sumerge o sea, se lava la cara y está así, y luego toma un aliento y se ve una sonrisa, o sea, sonríe. Yo creo que yo interpreto así como que acabé, güey, o sea, acabé, pues, acá esta madre se está acabando, y simbólicamente aparece de nuevo la niña en el baño y de una servilleta para secarse
que eso simboliza la compasión. Ujú. La compasión en la que esa reconexión contigo mismo, Contigo mismo. ajá, y se sientan juntas, no se abrazan. Ujú. O sea, no es. Sí, Y no eso es es como importante. la... O sea, Ajá. ese es un símbolo único. O sea, Sí. ya no somos víctimas, pues Ajá. ahí. O sea, no somos víctimas. O sea, no necesitamos nadie que lo abrace. O sea, ya estamos. Estás tú, estoy yo. Ujú. Se miran a la distancia y de nuevo comienza la narración. Ujú. Esta es la historia de dos. Ujú. Y estoy seguro que eso, empezar la narración, habla de un proceso terapéutico. Habla de, ok, ahora voy a volver Sí. a restablecer o resignificar esta historia con todo el material o con toda la nueva información que tengo para reconstruirlo más acercado. Sí, porque esa es la verdad. Ajá, durante todo el proceso de búsqueda de la verdad Ya de puse ella, que es chinito. como se va desarrollando la película, que ella está en esa búsqueda de una verdad. Aquí hay un personaje que no sale mucho, que es la pareja de ella. Ujú. Bueno, sí sale ahí un poco. Sí. Que es la pareja de ella. Entonces él trata de ser parte de, porque en un momento él le da como el vamos a resolverlo, yo te Ujú. acompaño, yo te ayudo. Y ella fue tajante en el no, este es mi pedo, no tuyo. Sí, yo no y soy al vulnerable. final, ajá, porque ella no quería sentirse vulnerable. Entonces, al final, cuando ella va a arruinarle el evento al Bill, Que no era su intención. que no era su intención, ajá, pero va. Ajá. Y la acompañó finalmente su Sí. novio, su pareja, y entonces ella va sola, pero con el respaldo De su sistema. Sí. de él, porque él le dijo, ¿quieres que vaya contigo? No, pero yo voy a estar aquí. Ajá. Entonces, No, y dice, no vayas a ir sin que yo te acompañe. Ajá. No vayas a ir sola, le dijo. Que se me hace algo muy prudente. Ajá. O sea, jamás recomendaría a una paciente enfrentar a su agresor. Ajá, no. Pero si hay una manera de que sea a través de la con justicia. Una red de apoyo. Ajá, y con una red de apoyo. O sea, claro que sí. Que sea una de las. Sí, porque eso es importante siempre cuando una víctima ha asumido su posición de víctima y va a empezar con un proceso en el que va a enfrentar el abuso que vivió, ya sea legalmente, emocionalmente, públicamente, de la manera en la que lo vaya a enfrentar. Siempre es importante contar con una red de apoyo, porque es una situación en la que hay tantas emociones juntas que se pueden salir de control para empezar, y ese mismo momento de lo que hablábamos, cuando se da esa rabia, ahí pueden pasar cosas. Entonces es mejor tener como un soporte. No, y aparte sería seguir perpetuando tu situación vulnerable. Ajá. En la que posiblemente te enfrentaste a tu agresión sexual con una sensación de soledad, y luego te vuelves a enfrentar a tu agresor en una situación de soledad. Entonces, a grandes rasgos, a mí fue una película excelente. Y bueno, esperamos que ustedes también la hayan disfrutado. Cintia, date las gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ok, vamos a continuar aquí. Les mando un abrazo. Ya nomás para finalizar, si alguno de ustedes se identifica como una víctima o cree haber sido una víctima de alguna agresión sexual infantil, busquen ayuda, ¿no? Ayuda profesional. Deben de estar también de preferencia en instituciones como especializadas en eso. No, híjole, ese es otro, pero ya sería otro tema. O sea, de muchos profesionales que también son agresores sexuales, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, terapeutas, que son agresores sexuales y que también pues perpetúan la agresión sexual y utilizan a las víctimas. Entonces el mismo sistema revictimiza, y mi sugerencia, ¿cómo puedo identificar a alguien? Me puedo ver con personas especializadas. Pues en todas las ciudades va a haber alguien o algo, o tú empiezas a googlear y te vas a dar cuenta que hay gente que ya tiene tiempo trabajando esto, pues. Sí. Ya tiene tiempo dedicándose a víctimas, ya puedes conocer a otros pacientes que hubo, y siéntete en confianza. Igual, con el primer terapeuta que vayas, no tienes por qué quedarte ahí. Si no te sientes cómoda, si hay algo se prende, si tu intuición te dice que no es correcto, o sea, no es correcto. Y no están solos y no están solas, ¿no? Eso es lo importante. Y siempre podemos mejorar y podemos llegar a cambiar. Digo, siempre es mi frase: si fuera sacerdote los mandaría
a misa, y si fuera curandero les haría una limpia y exorcizara. Pero soy psicólogo y siempre digo, asístame a terapia. Exactamente. Si quieres algo que agregar. No. Ok. Pues me siento bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Va a ser una limpia energética ahorita. Me sobrecargué desde ayer. Y les mando un abrazo. Hasta luego.